¿Qué tal, Inges? En este video vamos a estar trabajando con el teorema de Norton. Vamos a estar analizando este pequeño circuito que tenemos aquí en pantalla para poder encontrar el teorema de Norton. Recordemos que el teorema de Norton me expresa que este circuito o cualquier otro circuito puede ser expresado a través de un circuito equivalente donde contiene una única fuente de corriente, como es la que se encuentra acá, con una resistencia en paralelo. Tengamos en cuenta que el circuito, tanto el teorema de Norton como el teorema de Thevenin, a través de una transformación de fuentes, como en este caso, si yo tengo lo que es el equivalente de Norton, si realizo una transformación de fuentes, puedo llegar al teorema de Thevenin y viceversa. Vamos a comenzar analizando este circuito. Date cuenta que no tiene o son solo fuentes independientes. No tengo una fuente que depende de alguna otra variable, por lo tanto va a ser un circuito fácil de analizar. Como primer paso te he colocado acá que hay que localizar la resistencia de Norton. La resistencia de Norton se localiza cancelando las fuentes independientes. Tengamos en cuenta que si es una fuente de corriente se cancela como si fuese un circuito abierto. Por ese motivo no lo tengo dibujado en este circuito. En lo que es la fuente de voltaje, tenemos que se cancela a través de un cortocircuito. Se cortocircuitan las terminales y por lo tanto por eso se expresa como un cable en este punto. Ahora el procedimiento para resolver la resistencia de Norton es técnicamente el mismo para resolver la resistencia de Thevenin. Por lo tanto simplemente tenemos que sumar las resistencias de acuerdo a la posición que se encuentren para poder llegar a ella. En este caso, al cancelar estas fuentes, podemos distinguir que la resistencia de 8 y la de 4 y esta de 8 quedan completamente en serie, que es lo que tenemos dibujado acá, y quedan a su vez en paralelo con la de 5. Por lo tanto, si sumamos en este caso la resistencia de 8, la de 4 y la de 8, pues obtenemos esta resistencia de 20. Es después de una suma que se encuentra en serie. Posteriormente tenemos estas dos resistencias que se convierten, o la suma se tendría que hacer a través de una suma en paralelo. Por lo tanto, al sumar estas dos resistencias en paralelo queda como 4 ohms. En este caso, esta es la resistencia de equivalente llamada resistencia de Norton, o también llamada resistencia de Thevenin. Es la medida, es la resistencia medida en los puntos A y B. Como segundo paso, tenemos que localizar la corriente de Norton. Esta corriente de Norton tenemos que analizarla tomando en cuenta que el circuito original, este que tenemos acá, las terminales A y B las tenemos que cortocircuitar. Eso significa que tendríamos que ocasionar que en este punto cerramos este circuito para poder analizar el flujo de corriente que existe del punto A al punto B. Cuando nosotros cortocircuitamos, en este caso, estos dos puntos, recordemos que la resistencia que se encuentra en paralelo a este cortocircuito, pues técnicamente la vamos a cancelar porque no va a fluir corriente por allá. Recordemos que si fluye alguna corriente a través de este punto y llega en este nodo, pues la electricidad o la corriente va a tomar el que ofrezca la menor resistencia. Por lo tanto, si tienes aquí 5 ohms y por lo tanto en este punto en esta rama no tienes ningún flujo, no tienes ninguna oposición, por lo tanto es más probable que la electricidad fluya por este punto. Para poder continuar con el análisis, recordemos que este circuito lo podemos analizar a través del método de mallas. No es el único método, podemos utilizar cualquier otro. En este caso hemos seleccionado el de mallas, porque si te das cuenta, esta pequeña malla que se encuentra acá, la que he nombrado como I1, pues ya está resuelto. Recuerda que es la primera ecuación que aparece acá. Fíjate que I1 toma el sentido de la corriente de 2 amperes y por lo tanto la ecuación 1 ya está resuelta. Para este caso he nombrado esta corriente que se encuentra acá como I2 y por lo tanto es una pequeña malla. Por lo tanto tendríamos que estar utilizando una ecuación para poder expresar el comportamiento de esta parte del circuito. Verifiquemos cómo se armaría esta segunda ecuación. Esta segunda ecuación, si preguntamos cuánto es en ese caso la resistencia que se está compartiendo con la malla número 1,
podemos encontrar que la única resistencia que se está compartiendo sería la de -4 de I1. ¿ok? Recuerda que como se está compartiendo aparece negativa. Si en este caso posteriormente podemos analizar cuánto sería la suma de la I2, que sería 4 más 8 y 8, pues me quedaría como 20 de I2. Esto sería igual a las fuentes que se encuentran en dicha malla, y en este caso tenemos la fuente de -12 volts, pero es -12 porque toca el primer signo como negativo. Pasándolo del otro lado me queda como 12 volts positivos. ¿ok? Para poder analizar la corriente de Norton, recuerda que la corriente de Norton, como es la que fluye del punto A al punto B, pues es la misma que es la I2. Por lo tanto, tenemos que resolver estas dos ecuaciones con el punto de que lleguemos a la conclusión de poder resolver para I2. ¿ok? Por lo tanto, en la ecuación 1 la vamos a sustituir en la ecuación número 2, aquí es lo que indica, para poder resolver. En este caso, al sustituir estos 2 amperes en este punto, multiplicamos y me queda como 20 de I2, y posteriormente aquí queda como 20 ohms de I2, y estos son los 12 volts, y por lo tanto 20 de I2 es eso que se encuentra acá. Al multiplicar estos dos quedaría como 8 volts negativos, al pasarlo del otro lado quedaría como positivo, y entonces podemos efectuar esta suma, quedaría como 20 volts, y en este caso queda como 20 entre 20 y 2 queda como 1 ampere, que es justamente lo que tenemos expresado acá. En este caso, fíjate que el equivalente de Thevenin, el equivalente de Norton, el de Thevenin es una fuente de voltaje que se encuentra acá. En este caso, el equivalente de Norton es una fuente de corriente que está apuntando hacia arriba con la corriente que acabamos de analizar, que sería 1 ampere, con la fuente, con la resistencia en paralelo que hemos localizado en este punto. ¿ok? Para el siguiente video vamos a estar analizando el teorema de Norton con fuentes que dependen de alguna otra variable del circuito.